Hola, muy buenos días. Soy Carolina Plata y les doy la bienvenida a todas a este evento de lanzamiento del informe de riesgos de corrupción en los programas sociales. Este reporte ya está disponible en internet. En el chat del Zoom les vamos a poner el link para que puedan acceder a él. Desde ETOS estamos muy felices de poder celebrar este evento, ya que representa un año de trabajo muy arduo. También estamos muy felices de contar con un panel de especialistas de muy alto nivel, con Guillermo Cejudo de Coneval, Arlén Ramírez del PNUD, Roberto Moreno del CESNA y Alfredo Elizondo de GESO. Con ellos vamos a debatir sobre un punto de muchísima importancia para el país, pero que no ha sido estudiado de manera sistematizada a lo largo de los años, y que es la corrupción en los programas sociales. De manera específica, nos vamos a enfocar en el programa Sembrando Vida. Asimismo, me gustaría invitarlos a que por favor nos hagan llegar las dudas o comentarios que en Zoom o en el chat de Facebook. Sin más por el momento, le cedo la palabra a Laura. Adelante, Laura. Muchísimas gracias, Caro. Vamos a iniciar entonces con la presentación de este reporte. Por favor, si me pueden ayudar proyectándola. Yo soy Laura de Lalande, soy directora de Innovación y Desarrollo Sostenible en ETOS. Y para poder hacer el estudio que vamos a presentar, sí es importante mencionarles que tuvimos que previamente desarrollar una herramienta metodológica para identificar riesgos de corrupción en programas sociales. Y esta herramienta ha sido desarrollada por las OSCs que participan en el primer compromiso de la Alianza para el Gobierno Abierto, bajo el liderazgo de ETOS, y permite asociar ciertas características de los programas con 7 tipos de riesgos de corrupción. Lo que se hizo en este caso fue pilotear la herramienta para el programa Sembrando Vida, y gracias a este ejercicio, de hecho, hoy tenemos una primera versión avanzada de esta herramienta, y este mismo grupo de OSC ya la estamos mejorando. La que sigue, por favor. En México tenemos una larga experiencia de programas que pues, empiezan con buenas intenciones, pero se van corrompiendo poco a poco. Y también cabe mencionar que una vez que un programa haya alcanzado cierto grado de corrupción, es prácticamente imposible rescatarlo. Es decir, no queda más que suprimirlo, como ha pasado con muchos programas pasados. Este fenómeno tiene un costo enorme para el capital intelectual del país, principalmente en términos de política social, porque siempre tenemos que volver a inventar nuevos modelos de intervención. También sabemos que este gobierno se ha propuesto erradicar la corrupción en muchos sectores de la administración pública. Una de ellas son los programas sociales, por lo cual este estudio está, digamos, orientado por 3 principales preguntas. Si es que el programa Sembrando Vida realmente evita los viejos problemas de corrupción, si es que los reproduce o crea nuevos riesgos. Ahora bien, quiero nada más dejar muy claro que lo que analizamos no son prácticas de corrupción, son posibles riesgos y áreas de vulnerabilidad. La intención es mejorar la gestión pública de los programas para prevenir estos riesgos y no realizar denuncias. O sea, en otras palabras, queremos prevenir la corrupción y no denunciar la corrupción. También no se trata de una evaluación de programas, sino un ejercicio de análisis de riesgos. El periodo que estudiamos es 2019, primer semestre del 2020, por lo cual no incorpora los cambios que en este momento está realizando la Secretaría para mejorar su operación para el 2021. Algunas cifras muy rápidas sobre el programa. Tuvo un monto aprobado de 28.500 millones para el 2020. Plantea tener un padrón cerrado de beneficiarios de 430.000 para finales del 2020. Propone establecer sistemas agroforestales en aproximadamente 1 millón de hectáreas. Para eso otorga 5.000 pesos mensuales a los beneficiarios, más insumos, materiales, equipamiento.
y tiene un enfoque de acompañamiento técnico que está brindado por más de 4.000 técnicos en campo, con una metodología de intercambio de conocimiento de campesino a campesino. Identificamos 4 áreas de riesgos que les vamos a presentar, donde puede haber riesgos de corrupción, que sería el diseño del programa, su método de focalización y empadronamiento, procesos operativos y en temas de información y transparencia. Ahora cedo la palabra a Carolina. Muchas gracias, Laura. Vamos a empezar entonces con la primera área de riesgos que hemos identificado, que es el diseño del programa. Siguiente, por favor. Okay. Lo que identificamos es que el problema central que busca atender el programa es muy ambiguo, ya que en sí no queda del todo claro si se trata de un programa de reforestación, lucha contra la pobreza rural, de creación de empleos, de reactivación económica o de desarrollo rural. Tampoco se tiene precisión sobre proyecciones financieras del programa, el porqué de la cantidad de los 5,000 pesos o sobre cuándo es que un beneficiario ya no requiere participar. Esto nos lleva a concluir que el programa no cuenta con un modelo de intervención claro y de largo plazo, y su diseño técnico es deficiente. Entonces, se corre el riesgo de que los fines y objetivos del programa queden de lado, importando más la continuidad de las transferencias monetarias y la existencia de una burocracia que solo busca reproducirse de manera inercial en el tiempo sin que esto esté vinculado a los resultados en sí mismos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tocar la segunda área, que es la focalización de la población y la conformación del padrón. Siguiente, por favor. Uno de los aspectos claves es que para un programa que busca atender territorios, no existe una metodología de focalización especializada de los mismos. En sí, lo que se tiene es algo sumamente amplio, en donde se considera el rezago social municipal y el entorno rural. Si se busca intervenir en un territorio y establecer sistemas agroforestales, en este estudio se deberían de considerar estas cuestiones ambientales del propio territorio y esto debería ser un requisito indispensable. Al no haber esta metodología, se puede implicar un riesgo de corrupción, ya que se puede caer en discrecionalidad en la selección de territorios que no corresponda con la población objetivo o bien en donde no sea viable la intervención por el tipo de entorno ambiental. Y se esté dando prioridad a otro tipo de intereses políticos o personales. Siguiente, por favor. Okay. El proceso de selección de los beneficiarios no se está aplicando conforme a la norma, ya que se lograron identificar diferentes prácticas a lo largo del país. Por ejemplo, para la selección de beneficiarios en el año 2019, a veces se aplicó el criterio de la línea de bienestar y en otros casos no. Asimismo, a veces se ha tenido que solicitar la palabra final de la asamblea comunitaria para poder determinar quién recibe el beneficio y quién no. Ante esta falta de claridad procedimental, los técnicos terminan teniendo mucho poder de decisión y esto puede entrar en un conflicto con intereses particulares. Ahora le cedo la palabra a Laura. Muchas gracias, Caro. La que sigue, por favor. Ahora vamos a ver la tercera área de riesgos, que es la de operación. Y ahí el primer problema que identificamos es que, digamos, el programa Sembrando Vida es un programa muy vertical entre el nivel central y el nivel territorial. Entonces, eso tiene como consecuencia que una gran parte de las responsabilidades de gestión del programa recaen en los técnicos, desde la selección de los beneficiarios hasta procesos de comprobación. Eso les da un gran poder sobre la población beneficiaria. Entonces, para evitar que el rol de los técnicos pueda ser pervertido, entre comillas, o sean utilizados para fines políticos, es necesario tener procesos de supervisión muy sólidos y cruzados. Con cruzados nos referimos a que intervenga un tercer actor en el proceso de supervisión. También se tienen que definir indicadores de desempeño y metas para poder evaluar su trabajo. No obstante, en el caso de este programa, la supervisión es unilateral, es decir, se da entre el superior jerárquico y el subordinado, y tampoco se cuentan con indicadores de desempeño públicos para poder determinar si es que un técnico hace bien o no su trabajo. Otro problema que observamos en la operación 2019-2020 es cierta flexibilidad en la aplicación de la norma.
Eso se debe muchísimo a su carácter territorial y la libertad de acción con las que cuentan los técnicos. Eso hace que las prácticas operativas sean distintas de un lugar a otro y no siempre se respeta la norma. Digamos que este fenómeno no tiene ninguna consecuencia negativa en un corto plazo, pero induce un comportamiento de no respeto hacia la regla que puede transformarse en una inercia. Es decir, que la regla general informal sea justamente no apegarse a la regla, y eso a veces puede facilitar que se lleven a cabo prácticas corruptas si es que un operador tiene esta intencionalidad. Los primeros de arranque de esta administración sabemos que han sido años de transición en términos de adquisición de proveeduría, pues una gran parte de las funciones han sido centralizadas en la Secretaría de Hacienda. Para el programa Sembrando Vida, eso se ha traducido por el hecho de que la mayoría de las contrataciones de proveeduría se realizaron vía adjudicaciones directas y no con licitaciones públicas. Es importante mencionar que todas estas asignaciones se realizaron cumpliendo cabalmente con la norma. Pero el problema que vemos es que más del 50% de los recursos para insumos y materiales fueron adjudicados en 2019 a una sola empresa, con un monto de más de 600 millones de pesos, lo cual puede indicar posibles riesgos, obviamente, de conflictos de interés o también de desvío de recursos. Cedo la palabra nuevamente a Carolina. Gracias, Laura. Ahora vamos a pasar con la última área de riesgos identificados, que es información y transparencia. Aquí hemos encontrado 4 riesgos. El primer tema es con respecto a la transparencia de información en sí mismo, en donde tenemos una incongruencia general, ya sea que la información sea imparcial o poco clara, o bien hemos encontrado que información de la propia Secretaría de Bienestar se contradice. El riesgo es, en sí mismo, la falta de transparencia con respecto a procesos claves que repercute directamente en los mecanismos de vigilancia ciudadana. Ahora, uno de los problemas más grandes en términos de transparencia corresponde a la opacidad en cuanto a la distribución geográfica, ya sea tanto de los beneficiarios como de los apoyos en especie. Por ejemplo, en el estado de Nuevo León se tiene registrado solamente un beneficiario de este programa, lo cual puede ser un poco intuitivo dada la magnitud del mismo. Asimismo, no es posible rastrear la distribución geográfica de los insumos y materiales entregados, por no decir el tipo o cantidad de las plantas entregadas. Esta falta de claridad y transparencia en el proceso complica la verificación de que los recursos estén siendo entregados efectivamente a los beneficiarios que los necesitan. Por lo tanto, se corre el riesgo de discrecionalidad en la entrega que puede corresponder a prácticas clientelares, por ejemplo. Con respecto a los indicadores de la MIR, el programa Sembrando Vida tiene un muy alto nivel de cumplimiento, con un 99.87%. No obstante, se observan ciertas inconsistencias como ajustes a la baja en las metas durante el 2019 con una justificación genérica, incongruencia en el avance individual de los diferentes componentes del programa. Por ejemplo, se tiene que solo 14% de la meta de árboles por sembrar fue alcanzada, mientras que se tuvo un 99% del número de hectáreas sembradas. Esto indica que hubo una disminución en la densidad de hectárea sembrada o incluso que se pudo haber sembrado milpa. Por lo tanto, los indicadores no están reflejando los avances claves del programa, lo cual puede llevar a que se seleccionen ciertos de estos indicadores para emitir reportes de avances, tal que se haga ver bien al programa. Hasta el momento, es posible establecer que sí existen comités de Contraloría Social dentro de la administración territorial del programa. No obstante, estos han fungido principalmente como un canal para que los beneficiarios hagan llegar sus sugerencias, quejas o denuncias. En sí es una acción positiva, pero es mucho más reducida que las acciones de vigilancia ciudadana. Por lo tanto, es necesario que los procesos de vigilancia ciudadana y las facultades de los comités de Contraloría Social sean construidos y fortalecidos. Si no, se pierde el objetivo de prevenir y mitigar riesgos de corrupción por parte de los propios beneficiarios. Muchas gracias. Cedo la palabra a Laura.
Gracias, Caro. Bueno, a lo largo de este reporte hemos formulado en total 15 recomendaciones muy puntuales para reducir riesgos de corrupción en el programa. De estas 15 voy a mencionar 3 importantes y recordar que lo que buscan estas recomendaciones es evitar un corrompimiento paulatino del programa más que nada. La primera de ellas va dirigida al tema más delicado que hemos identificado en términos de riesgos de corrupción, que ya mencioné, que es el de la proveeduría. Es bastante evidente que tienen que buscarse nuevas formas de planear la proveeduría para que puedan hacerse licitaciones abiertas y transparentes. La segunda recomendación va dirigida a la construcción de un sistema de información. Un programa que tiene la ambición y envergadura de Sembrando Vida tiene que documentar lo que está pasando, porque hay una expectativa muy grande por parte de la sociedad para saber qué resultados se están obteniendo. Y es por eso que consideramos que es un gran error no haber previsto el diseño y desarrollo de un sistema de información desde el inicio, el arranque del programa, que nos permitiera saber qué es lo que está pasando en campo, dónde están distribuidos los recursos, cómo se están desempeñando los técnicos, entre otros. Entendemos que eso es sumamente costoso, sobre todo dado el tamaño del programa y su carácter territorial, pero el propio costo y también el carácter muy novedoso de este programa justifican que exista este tipo de medidas y las hace indispensable. En resumen, no podemos avanzar a ciegas en un programa que deposita 5,000 pesos mensuales a sus beneficiarios, tomando en consideración que esta transferencia es el monto más alto de todos los programas de transferencia que maneja este gobierno. Y finalmente, nuestra última recomendación consiste en desarrollar un manual de procesos. Esta recomendación ha sido propuesta por el Coneval en la evaluación que realizó al programa. Y ahí cabe mencionar que la SEBIEN ya está trabajando en este tipo de documentación. Esperemos que para 2021 ya haya muchos avances sobre este tema. De hecho, como lo mencioné anteriormente, la secretaria ya está ajustando y mejorando varios de sus procesos. Por ejemplo, para las reglas de operación de 2020 va a tener un objetivo reformulado, nuevo, mucho más claro, procesos de quejas y denuncias, entre otros elementos. Listo, con eso termino esta presentación. Muchas gracias por su atención y vamos a pasar a la sesión de comentarios. Adelante, Caro. Muchas gracias. Como bien menciona Laura, ahora vamos a pasar a nuestra ronda de comentarios libres hacia el reporte por parte de nuestro excelente grupo de panelistas, el cual presentaré a continuación. Tenemos a Guillermo Cejudo. Él es profesor investigador del CIDE, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias. En 2020 fue electo como uno de los 6 consejeros académicos del Coneval. Ha sido consultor del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, las agencias de cooperación alemana y americana, ONU Mujeres y el PNUD, entre otros. Asimismo, tiene un amplio catálogo de libros editados y publicados. Bienvenido, Guillermo. Ahora pasaremos a Arlene Ramírez. Ella es especialista de integridad, transparencia y anticorrupción de la Oficina en México del PNUD, en donde maneja como líneas de trabajo la participación ciudadana, la anticorrupción y el gobierno abierto. Asimismo, ha colaborado en proyectos de desarrollo enfocado en el impulso de la gobernanza democrática en México, desde el National Democratic Institute y el proyecto Promoviendo la Transparencia en México de Checky Consulting. Bienvenida, Arlene. En tercer lugar tenemos a Roberto Moreno, quien es actualmente el titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde tiene la atribución de proponer metodologías, indicadores y políticas en materia de anticorrupción para aprobación del secretario técnico y el comité coordinador de este sistema nacional. Asimismo, se ha desempeñado en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Secretaría de la Función Pública, entre otros. Bienvenido, Roberto. Finalmente tenemos a Alfredo Elizondo. Alfredo es el coordinador general de GESOC, en donde ha participado en la construcción del Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales, INDEP, y del Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social, INDES. Ha coordinado el colectivo Por un Presupuesto Sostenible y el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Alianza para el Gobierno Abierto en México. Bienvenido, Alfredo.
Entonces, vamos a pasar ahora a los comentarios particulares de cada uno. Seguiremos el orden en los cuales los he presentado y cada panelista tiene 5 minutos. Te cedo la palabra, Guillermo. Muchas gracias a ambas, muchas gracias a Ethos y a todas las personas y organizaciones involucradas en esto por invitarme a comentar este estudio. Yo quiero empezar felicitándolas. Me parece muy importante que en el marco de la Alianza por Gobierno Abierto, este compromiso en particular esté teniendo avances. Me parece que es una de las mejores muestras de que la discusión sobre apertura gubernamental puede tener efectos directos, pertinentes sobre la calidad de vida de las personas y en particular en este caso sobre las personas destinatarias de los programas sociales. Yo voy a hacer 4 comentarios, espero que uno por minuto, no voy a extenderme mucho. Lo primero es que es importante reconocer que siempre existe un riesgo de corrupción en la acción pública y en los programas sociales en particular. Es decir, creo que es importantísimo reconocer de arranque que cualquier intervención gubernamental puede ser sujeta de desvíos, complicaciones, abusos, cosas no previstas que separen el propósito público del uso de los recursos comunes, tanto presupuestarios como administrativos, para fines distintos de lo planeado. Reconocer eso supone entonces que desde el diseño deben estar construidos los procesos para atajarlos, contenerlos, prevenirlos, evitarlos, detectarlos y corregirlos. La receta, lo sabemos, es razonablemente fácil, se compone de transparencia, vigilancia, evaluación, fiscalización, pero también de exigibilidad. Y creo que ahí hay un hallazgo muy atinado en este reporte y quiero concentrarme para empezar en eso, sobre la importancia de que las personas destinatarias de este programa puedan tener la capacidad de conocer el diseño del programa, de exigir que su operación se corresponda con lo previsto y de vigilar, monitorear y reportar los resultados. Esto me parece que es crucial. Y es, sin embargo, me parece uno de los temas en los cuales valdría la pena poner un poco más de atención, tanto en Sembrando Vida como en general en los programas sociales. Cuando los beneficiarios no conocen sus derechos, pueden confundir los beneficios que les son otorgados con ayudas sociales. Se ha construido en los últimos años un discurso de apoyos, como si lo que ocurriera fuera que hubiera un gobierno generoso que apoya, asiste a las personas, y esto va claramente en contra de la lógica de derechos en los cuales las personas son sujetas de derechos y esas personas sujetas de derecho pueden exigir. A mí me parece que el programa Sembrando Vida en algunos de sus documentos ha logrado empezar a empujar esta idea de lógica de derechos y es importante que esto trascienda a la forma en la que las personas, las poblaciones objetivo, conceptualizan su participación, de forma tal que puede exigir de manera adecuada derechos y conocer sus obligaciones en ese proceso. Un segundo comentario sobre el reporte. Me parece que es muy importante distinguir los problemas de diseño de los problemas que tienen que ver con riesgos de corrupción. Creo que sería una línea complicada extender todos los problemas de diseño a posibles riesgos de corrupción o todos los riesgos de corrupción a temas de diseño. Lo voy a simplificar. Puede haber un programa muy mal diseñado que no tenga espacios para corrupción. Y puede haber un programa perfectamente diseñado que tenga, sin embargo, espacios para corrupción. Entonces, creo que ayudaría mucho enfatizar las diferencias entre problemas de diseño, es decir, cosas que tendrían que corregirse, una lógica causal explícita, clara, de aquellas decisiones de diseño que abren riesgos de corrupción.
esta precisión puede ser parecer un prurito intelectual, pero me parece que es muy importante porque hay problemas de corrupción que son consecuencia directa del diseño y hay problemas de corrupción que son ajenos al diseño. Y creo que distinguirlos y tenerlos claro puede ayudarnos a afinar la precisión, con lo cual hacemos recomendaciones y exigimos mejoras. Mi tercer comentario tiene que ver con las peculiaridades de Sembrando Vida. Y aquí me parece que es crucial en cualquier estudio que se haga sobre los programas sociales entender con mucha precisión las peculiaridades de la intervención, las peculiaridades de la población objetivo y las peculiaridades del entorno en el cual se quiere transformar esto. Creo que a diferencia de otros programas sociales de la actual administración, Sembrando Vida es uno de los programas que tiene un diseño un poco más sofisticado que la mera transferencia de recursos y está pensado como una intervención razonablemente compleja que busca corregir problemas, impactar en el territorio y responder a ciertas dinámicas de las cuales busca aprovecharse, montarse en las relaciones comunitarias preexistentes y con eso también, me parece que es una cosa importante, tiene sujetos colectivos de intervención. Aunque hay beneficiarios individuales, estos beneficiarios, al estar organizados en esta comunidad de aprendizaje campesino, pueden tener una interacción con los técnicos, con el Estado, distinta que como meros individuos. Y creo que ahí es importante entonces hacer énfasis en estas distinciones. Y voy a poner un ejemplo. Creo que el asunto de Contraloría Social importa siempre, pero es crucial distinguir la potencial eficacia de un modelo de Contraloría Social estándar como el que están sujetos la mayor parte de los programas sociales y que funciona con serias deficiencias, hay que reconocerlo, de el ejercicio de vigilancia que una comunidad organizada como estas comunidades de aprendizaje campesino puede tener, que puede tener rutinas distintas, procesos distintos, tiempos distintos que lo que la regulación de Contraloría Social suele imponer, que la verdad suele ser muy poco adecuada a las características de las comunidades, las poblaciones y los problemas que enfrentan. Lo mismo me parece con el papel de los técnicos. Es cierto que siempre es deseable acotar la discrecionalidad de los técnicos, pero también existe siempre un riesgo que puede ser incluso mayor, de sobreregular el trabajo de los técnicos. Creo que Sembrando Vida le ha apostado un modelo de intervención que descansa mucho efectivamente en la capacidad de decisión de los técnicos, tanto de los que participan en la organización de las comunidades como los que asesoran la producción agroforestal. ¿Por qué importa esa flexibilidad? Importa porque las características del terreno, de la organización comunitaria, del medio ambiente, de la capacidad de comercializar van a ser distintas. Entonces, este es el típico problema de los funcionarios de nivel de calle. Desde el centro siempre hay una opción por controlarlos, vigilarlos y ponerles reglas para que no se desvíen. Pero en realidad su eficacia depende de su capacidad de adaptarse al territorio. Este es un programa que en el lenguaje y en la realidad está muy centrado en el territorio, en las características de producción, y es importante, por lo tanto, calibrar qué tanto control queremos, qué tanta homogeneidad queremos, o en lugar de ello, qué tanta flexibilidad se les quiere dar con procesos de rendición de cuentas sobre los productos, sobre los resultados de la intervención gubernamental y no en una estandarización de su trabajo. Y por eso, y ese es mi último comentario, creo que hay una discusión que está muy bien planteada aquí y que rebasa claramente a Sembrando Vida, que rebasa cualquier programa social y que en el espíritu del compromiso de gobierno abierto vale la pena subrayar. Y es la necesidad de construir un conjunto de instrumentos de vigilancia, de transparencia y en realidad de operación de la política social que aminore los riesgos para todos los programas. El padrón único de beneficiarios, esa obligación de la Ley General de Desarrollo Social que se ha incumplido durante años y años y años, es uno de los mejores instrumentos para prevenir la corrupción.
Y no es algo que un programa solo pueda hacer. Eso tiene que ser una estrategia completa del gobierno federal, del Estado mexicano, por cumplir esa obligación y a facilitarle a todos los programas su operación y facilitar la transparencia y exigibilidad para todos. Enfatizar esta lógica de derechos de la cual hablaba ya antes. Asegurar que las reglas de operación son claras y son perfectamente transmitidas a las personas beneficiarias, para que estas personas beneficiarias puedan ser las principales activadores de los mecanismos de exigencia, los principales vigilantes, y que tengan claro, eso sí, el mecanismo para denunciar y corregir. Y evidentemente, como lo dijeron muy bien Carolina y Laurel, los procesos de adquisiciones. Eso no es un problema solo de un programa, de un funcionario, es un problema estructural de la Administración Pública Federal que se ha agravado en los últimos años y es la poca competencia, claridad y transparencia que hay en los procesos de adquisición. Que de nuevo hay que tener cuidado con no pensar que las respuestas son reglas muy estrictas y que dejen poca flexibilidad, particularmente en este programa. Creo que eso puede ser contraproducente. Ha sido muy evidente que las compras consolidadas nacionales pueden ser muy complejas de realizar y luego llevar las palas y las semillas y los insumos para los viveros a los territorios, y puede ser mucho más eficaz comprarlos allá o trasladar los recursos a las comunidades para que ellas las adquieran en el territorio. Insisto, no es una receta genérica, no necesariamente centralizada y regular es la respuesta, pero sí tener claridad sobre las reglas, como lo han dicho, y tener mecanismos de vigilancia y exigibilidad. Cierro de nuevo reforzando mi felicitación y pues mi ansia por leer los estudios de otros programas para seguir aprendiendo con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Seguimos con Arlene, por favor, adelante. Hola, me sumo también a la felicitación. Muy buenos días a todos y todas. Poniendo un poco en contexto un tema que comentaba ahorita Guillermo Cejudo sobre la falta de vigilancia en los programas sociales, es un tema que es transversal tanto en los programas federales como a nivel estatal. En 2018, en un estudio que se realizó desde el PNUD con Transparencia Mexicana, como producto de la iniciativa para el fortalecimiento de los programas sociales, justamente el componente de participación ciudadana y vigilancia y control fue uno de los aspectos en los que salieron más bajos los programas sociales. Entonces, reconociendo que esta iniciativa viene a fortalecer y viene a contribuir para no solo para la debida gestión pública de los programas, como se mencionaron ahorita, parte de estos, sino también hacer posible que los derechos económicos de poblaciones vulnerables en las zonas rurales pues puedan realmente ejercer estos derechos económicos. Bueno, una vez dicho eso, quisiera enfatizar también la cuestión de que el estudio es muy concreto en identificar falta de controles como la transparencia, por ejemplo, en la recolección de la información a nivel de campo, la falta de sistemas para procesar toda esa información que los técnicos están generando, ¿no? Los planes de trabajo, cómo se van avanzando en las metas, y también para evaluar el desempeño, ¿no? De cómo se está evaluando el desempeño de los técnicos. Además de la identificación de los controles, que ya es en sí mismo un problema, por decirlo así, se hace un análisis muy detallado de cómo esa falta de controles puede derivar en riesgos de corrupción. Es decir, la falta de transparencia no es en sí mismo un riesgo de corrupción, sino que puede derivar en que sucedan actos de corrupción específicos. Ahorita escuchaba también el tema de que se puede llegar a confundir un problema de diseño
con un problema de riesgos de corrupción. Y un ejemplo muy claro es que puede haber una inadecuada gestión administrativa porque se presentan errores, hay que reconocerlo, errores que pueden ser por ausencia de capacitación o por falla en los sistemas para procesar los pagos o la misma complejidad para otorgar los beneficios, no solo, bueno, sobre todo los beneficios en especie, porque este programa de Sembrando Vida no solo entrega transferencias de dinero, sino también en especie. Entonces, me sumo a esta recomendación de poder diferenciar, ¿no? Cuando nos referimos a un problema de gestión como tal y a un riesgo de corrupción, ya hablando de conductas específicas que se pueden presentar en los programas. Otro comentario, bueno, otro elemento que se destaca es que es un programa flexible e incluso se documentan cómo entre 2019 y 2020 han habido cambios en la forma en que se calcula, por ejemplo, quiénes pueden acceder a los beneficios del programa, también algún par de inconsistencias en los datos, en varios datos ustedes ya podrán consultar de manera específica. Y aquí quisiera traer a cuenta lo que la Política Nacional Anticorrupción especifica en la parte de que la falta de, más bien la incertidumbre o la opacidad, la falta de criterios claros pueden derivar en discrecionalidad y en un dado caso en la arbitrariedad, es decir, en el abuso de poder, ¿no? Entonces, esa cadena está bien descrita en el documento y bueno, ya podrán ver en cada una de las etapas de los programas cómo se va manifestando. Y otro comentario importante es que cuando se habla de riesgos de corrupción, se habla de la identificación, que es el primer paso. Sin embargo, la parte que le continúa tiene que ver con la mitigación. Las recomendaciones que hoy en día presenta ETOS son una primera etapa y lo que tendríamos que poner mucha atención es cómo se van a atender cada uno de los riesgos identificados y priorizar de las recomendaciones. Bueno, se identifica que el mayor riesgo identificado tiene que ver con las contrataciones de servicios, pero también qué otro tipo de temas son importantes atender de manera prioritaria, ¿no? El tema de la proveeduría es el riesgo mayor identificado. Sin embargo, para aquellos que van a ser los encargados de operar, pues sería importante identificar qué tipo de riesgos realmente afectan la misión misma del programa. Y aquí nos encontramos ante otro problema, y es que el programa presenta algún tipo de, no es muy claro cómo se vinculan los objetivos y las metas. Entonces, si no se tiene muy claro cuál es el enfoque del programa, si se enfoca en la reforestación o va más orientado hacia el empleo, ¿no? de los productores o al desarrollo rural, si no se tiene muy claro cuáles son las misiones, cuáles son los objetivos y cuáles son las metas, va a ser muy difícil poder priorizar como cuáles son los principales riesgos que pueden afectar a la misma misión del programa. Entonces, pues básicamente esos serían los principales comentarios de nuestra parte. Muchísimas gracias, Arlene, por todos tus comentarios. Ahora pasaremos con nuestro tercer panelista. Roberto, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Primero agradecer a ETOS la invitación para estar el día de hoy en este panel. Un saludo a mis colegas que hoy me acompañan y me uno a la felicitación tanto a ETOS y a todas las organizaciones de la sociedad civil que ahora sí a través de este instrumento le dan vida a este compromiso que se tiene en la Alianza para el Gobierno Abierto. Un documento sin duda exhaustivo que sirve a los implementadores, ¿no? de política pública, los que están operando el programa. Yo como servidor público en lo particular agradezco, ¿no? leer este tipo de informes. Nos reta a nosotros como funcionarios públicos a mejorar nuestros procedimientos, ¿no? Y bueno, igual que como Guillermo Relem, tengo 4 comentarios puntuales, ¿no? En principio,
sabemos que la pandemia, ¿no?, está generando costos económicos y sociales muy importantes. O sea, hay que analizar la estimación que hizo Coneval, ¿no?, que la población en situación de pobreza por ingresos puede tener un aumento entre 7.2 a 7.9 porcentuales de incremento. Obviamente esto nos deja un gran reto para mejorar el desempeño, disminuir los riesgos de corrupción en todos los programas sociales. En principio, mi primer comentario viene sobre la metodología y voy a hablar más sobre la experiencia de por qué este documento me sirve como servidor público. O sea, por qué este tipo de información insta a que yo pueda mejorar mis procesos. En principio, la metodología que nos está mostrando aquí Ethos y las organizaciones de la sociedad civil, sin duda es replicable. Mis felicitaciones porque no solamente se basan en la información de desempeño, que sin duda deja Coneval a través de sus informes anuales, u obviamente también se toma información del INDEP, de GESOC, ¿no?, sobre cómo se van desempeñando los programas sociales, sino que también se meten a la investigación en la Plataforma Nacional de Transparencia, en los informes de las auditorías, se emiten solicitudes de acceso a la información, ¿no? Obviamente también hay información que se basa en Compranet de la Secretaría de la Función Pública. Y entonces aquí el primer punto o lo valioso de este informe es que no solamente se basa en el desempeño, sino que literalmente va tomando información de todos los pilares de la gestión para resultados y entonces abre un abanico en donde a veces nosotros como implementadores de programas no solamente todo tiene que ver con desempeño, porque particularmente eso a veces lo ve un área dentro de la institución. El que ustedes pongan todos los pilares desde la planeación hasta la rendición de cuentas, pasando por transparencia, evaluación, presupuestación, y ustedes puedan ver este tipo de riesgos, sirve para que todas las áreas que están operando un programa social puedan de alguna u otra manera mejorar su desempeño y obviamente disminuir los riesgos de corrupción. Entonces, felicitar que nos pueden mostrar toda una cadena bien embalada para obviamente llegar a este tipo como de recomendaciones. Lo siguiente y muy importante que a lo mejor se dice en el informe y que no se le toma mucha importancia, pero que literalmente a mí me tocó vivirlo es, a veces, ¿por qué emitimos programas nuevos, no? Hay un reto en materia de evaluación del desempeño. Sé que hay normatividad por parte de Coneval, Secretaría de la Función Pública, para obviamente regular estos programas nuevos. Pero a veces cuando entra un nuevo gobierno, pareciera ser que esto tiene que cambiar radicalmente y a veces a los programas nuevos simplemente se les da como un gran logro el que tengan un presupuesto o que puedan ejercer cierta cuestión, ¿no?, de voluntad política. Pero realmente el tener un programa nuevo, y tal como lo dice el reporte, es todo un reto. No solamente es tener el presupuesto, sino es ir más allá de cumplir con la normativa de evaluación del desempeño. Es obviamente focalizar muy bien para qué va a funcionar este programa, no encontrar duplicidades. Y creo que si tenemos estos dos elementos, todos los demás, que es transparencia, la evaluación, la calibración de los indicadores, va de alguna otra manera a tener mucha congruencia, ¿no? Yo puedo decir que no solamente es una guía para prever riesgos de corrupción, sino es una guía para aquellos implementadores que van a realizar un nuevo programa. O sea, ¿cuáles son los aspectos que yo tengo que recorrer para crear un programa nuevo? Y que obviamente tengo que ir más allá de una normatividad de desempeño. La otra cosa que a mí me gusta mucho del reporte, sin duda, es el concepto de corrupción que se usa. Apropiación de rentas públicas para fines legítimos, ¿no? Es un concepto sistémico. A veces se utilizan los programas sociales no para una renta privada, sino pensamos que es un fin legítimo. Yo no conozco ningún servidor público que no quiera que un programa social de alguna u otra forma funcione, pero exactamente algo que nos deja el reporte es esta línea en donde la eficiencia, la eficacia no es igual a corrupción. Entonces, hay que decirlo así, que lo deja muy bien plasmado este informe. Si no hay eficiencia, si no hay eficacia, si no hay un buen desempeño, probablemente en el corto o largo mediano plazo puede haber corrupción, y eso hay que dejarlo. Otra cosa que yo también me gustó mucho del reporte es la diferencia en cómo se define la participación ciudadana. No es lo mismo
el participar en la queja de que un programa o en la denuncia de que está funcionando o hay cierta corrupción en el programa, a literalmente a la Contraloría Social. Y eso también hay que tomarlo como dos elementos totalmente por separados, ¿no? El último comentario que tengo ya para cerrar es, sin duda, siempre hablamos como servidores públicos y lo seguimos viendo. Creo que han pasado años, se sigue diciendo, Coneval lo ha dejado muy bien plasmado en todos sus reportes, es la focalización de los programas. A veces nosotros decíamos en broma, ¿no? Como servidores públicos que tenemos programas bipolares, ¿no? O esquizofrénicos. Pareciera ser que el programa tiene que hacer todo, ¿no? Cubrir todos los objetivos y le queremos pegar a todos los sectores, ¿no? Porque a veces somos el programa estrella. Entonces, ¿cómo no le podemos pegar a educación y energía y a medio ambiente y agricultura, ¿no? Entonces, siempre, pero lógicamente eso, como bien lo dijo Laure, en el largo plazo hace que el programa sea ineficiente y automáticamente se empiece a pensar en que a lo mejor se tiene que eliminar y obviamente va a presentar duplicidades. Yo cierro diciendo, y es una gran pregunta que hace todos, que lo deje en redes sociales, es ¿eliminar la corrupción en los programas sociales es viable? Sí, sí es viable. Este informe obviamente nos los indica y simplemente es, si focalizamos bien, si planeamos bien un buen programa, o si ya iniciamos un programa y lamentablemente hay ciertas cosas de eficiencia o desempeño que se pueden mejorar, hagámoslo ahorita, veamos este escenario en el mediano y largo plazo y obviamente con eso automáticamente vamos a reducir los riesgos de corrupción. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por todos tus comentarios y por la manera en la que ves nuestro reporte. Lo agradecemos muchísimo. Ahora vamos a pasar con Alfredo Elizondo. Y vamos a pasar a tus comentarios, Alfredo. Entonces, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias. Me sumo a la felicitación para las colegas de ETOS. En particular, este informe nos muestra, digamos, el resultado de un primer espacio de análisis con respecto a justamente los programas que están, digamos, o que se eligieron para su análisis en términos de riesgos de corrupción con respecto al compromiso gasto abierto y responsable de programas sociales del cuarto plan de acción de gobierno abierto a nivel nacional. Decir que también, aparte de Sembrando Vida, están incluidos el programa de becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, la pensión para personas con discapacidad, la pensión para adultos mayores y recientemente se ha sumado el nuevo programa de apoyo financiero a microempresas familiares, que ha detonado el gobierno federal como quizá la única o el único instrumento adicional para poder, digamos, atender algunos efectos económicos y sociales de la contingencia. Sin duda, el trabajo que ha realizado ETOS no solamente destaca por, digamos, la profundidad analítica y sobre todo, como señalaba Roberto hace un rato, por presentar, digamos, un análisis comprensivo del programa en cada uno de los momentos que implican el ciclo de implementación de los programas de desarrollo social, que justamente, digamos, es la valía y por eso también felicitar nuevamente a Laura, a Carolina, a Néstor, que intervinieron en el desarrollo de este análisis y que nos sirve, digamos, a las demás organizaciones que estamos participando en este compromiso, justamente como un primer ejercicio para, digamos, eventualmente poder realizar análisis en los programas que acabo de mencionar. Y también me parece que en el caso específico del reporte, pero sobre todo de la metodología, hay un salto cualitativo que no se había presentado, por lo menos hasta ahora, en términos del análisis de los programas de desarrollo social a nivel nacional. Tanto porque existen, digamos, ya una serie de análisis, como se mencionó, en condiciones de transparencia, que me parece que la transparencia en este caso ha sido rebasada ya claramente por este tipo de metodologías y que no basta únicamente con solicitar al gobierno que cumpla con las condiciones de transparencia, que sin duda es lo mínimo y básico indispensable, pero que ya, digamos, ha quedado muy rebasado el tema. Y también con lo que respecta al tema de análisis de desempeño, claramente, por ejemplo, en el caso de GESOC, pues nosotros ya hemos realizado, digamos, desde hace un buen tiempo, el análisis de programas de desarrollo social a nivel federal y justamente, digamos, en el caso específico de esta metodología,
lo que nos ha dejado claro es que, pues por una parte, si bien existen una serie de condiciones necesarias para que un programa se desempeñe de forma adecuada, pues no necesariamente eso implica que no pueda haber riesgos de corrupción, y justamente esta metodología, digamos, contribuye a fortalecer tanto la parte de conocer cuál es la contribución que está haciendo un programa en términos de resolver el problema público que le dio origen, que eso nos referimos específicamente con el desempeño, pero a la par, cómo se puede prevenir que exista un uso indebido de recursos, facultades para beneficios particulares por parte sobre todo de servidores públicos, pero también por parte de terceros con respecto al programa. En ese sentido, por ejemplo, decir que de nuestra parte, en la última evaluación que realizamos de los programas de desarrollo social federal, pues justamente el programa Sembrando Vida lo denominamos como un programa con nivel de desempeño escaso, en el sentido de que pues tiene fuertes deficiencias, sobre todo en términos de del diseño del programa y también de la cobertura de su población potencialmente beneficiaria, que justamente son, digamos, deficiencias que tienen que ver, en este caso, con condiciones estructurales del programa, pero que pueden dar paso a, en este caso, prácticas de corrupción. También creo que es importante enfatizar que la metodología que se presenta, y en este caso el reporte, lo que busca apuntar son justamente sobre estas brechas que posiblemente pueden dar paso a prácticas de corrupción, pero que las prácticas de corrupción son distintas a las áreas de riesgo que pueden identificarse, y que justamente en el caso específico de esta metodología, para lo que nos puede servir es para poder en un segundo momento, una vez que se han identificado las áreas de riesgo de corrupción, bueno, proceder a la búsqueda o el análisis de potenciales prácticas de corrupción una vez que hemos identificado riesgos muy puntuales. Y que justamente pues es lo que estamos haciendo para otros programas, y que además, digamos, la virtud de esta metodología que hemos diseñado de manera conjunta entre diferentes organizaciones de la sociedad civil es que puede ser replicada no solamente en el contexto federal, sino sobre todo y también en el caso de los contextos locales, donde sobre todo las condiciones de institucionalidad básica de los programas de desarrollo social son muy, muy endebles. Por otra parte, me parece que una cosa a destacar de parte del análisis que realizaron las colegas de ETOS tiene que ver con poner a prueba esta idea de que la ausencia de intermediarios necesariamente significa que hay ausencia de corrupción. En realidad, uno de los hallazgos más relevantes que me parece importante destacar es que la figura de intermediación, por ejemplo, en este programa, con respecto a programas anteriores, por ejemplo, los programas del campo, es que esta figura de intermediación se traslada, digamos, de gestores que actuaban, por ejemplo, en los programas del campo, en la realización, por ejemplo, de propuestas para presentar proyectos, ¿no? O que tenían diferentes contactos con los funcionarios, sobre todo de la antigua Zagarpa. Esa figura de intermediación ahora se traslada a los técnicos de campo, ¿no? Y entonces no es que no exista, no es que no existan intermediarios, más bien en términos analíticos lo que destaca es que esa figura de intermediación se pasa, digamos, del ámbito privado a justamente al ámbito público, porque ahora son los técnicos los que tienen digamos, este gran poder para poder determinar, por ejemplo, quién puede ser un beneficiario o quién no, a quién se le puede excluir o no de beneficios, y también incluso reportar podría ser de manera muy particular determinados resultados cuando en realidad podrían no estarse cumpliendo. Y finalmente, creo que es importante también decir que justamente el ejercicio de gobierno abierto apunta no solamente a la idea de que se presentan estas recomendaciones y que, digamos, es un análisis, sobre todo, algunos podrían pensar de corte académico, sino que justamente las recomendaciones están pensadas para que puedan ser atendidas por parte del gobierno, que de hecho dentro del compromiso del cuarto plan de acción hay un indicador específico que hace referencia al porcentaje de recomendaciones que se atienden por parte del gobierno. Entonces, esto no es solamente un asunto que se presenta sin más, sino que justamente el gobierno tendrá que responder, y que, pues en este sentido también lo que contribuye es que se pueda ver no solamente un proceso abierto de análisis del programa, sino sobre todo de rendición de cuentas y de mejora, que es lo que nos interesa, y que justamente pues la idea es que ante, por ejemplo, el mayor proceso electoral de la historia del país, que tendrá lugar el año que viene, pues pueda incentivar a que no solamente este programa, los otros programas que he mencionado que forman parte del compromiso del cuarto plan de acción, sino sobre todo incentivar a que, sobre todo en lo local, pueda haber una adopción de esta metodología, se pueda
proseguir al análisis de esos programas y que con ello se busque prevenir pues la corrupción en un proceso electoral que sin duda pues habrá una ventana muy grande de oportunidad y una tentación muy grande también por parte de los diferentes gobiernos para hacer un uso discrecional de los recursos públicos. Con esto cierro mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por estos comentarios que pues nos ayudan mucho a validar, digamos, ciertos aspectos del estudio, lo más valioso, el valor agregado que aporta, y también a ajustar algunos elementos, ¿no? Les recordamos que eso es la aplicación de una herramienta piloto y que esperemos que vaya mejorando con el tiempo. Voy a iniciar con una ronda de preguntas específicas para cada uno de los panelistas y voy a iniciar de nueva cuenta con Guillermo, con la pregunta siguiente. ¿A qué se deben las lógicas inerciales de corrupción en los programas sociales en México? Adelante, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, esa pregunta da para un seminario de 4 días, pero voy a tratar de responder con 3 ideas. Una es, muchas de estas inercias son, como se dice en lenguaje académico, son equilibrios que se autorrefuerzan. Es decir, los actores involucrados en estas dinámicas están acostumbrados y esperan que ese sea el comportamiento adecuado. Cuando cambian las reglas, cuando cambian los procesos, sí, no logran, sin embargo, cambiar el comportamiento esperado de los actores. Y entonces hay, por un lado, funcionarios que, por más que les lleguen avisos y señales de que el juego está cambiando, sus expectativas es de que eso no ocurrirá. Y sobre todo cuando esas expectativas se han confirmado año con año porque pues, se encuentran que al final del camino, si esta intermediación puede ser vehículo para la corrupción o la relación que se busca construir con los beneficiarios es de clientelismo y no de una lógica de derechos. Y lo mismo pasa con los beneficiarios. Haciendo trabajo de campo es muy fácil encontrar ejemplos de cómo las personas, por un lado, escuchan la idea de que se les quiere empoderar, de que se les quiere dar instrumentos de vigilancia, de que se les reconoce como sujetos de derecho, pero por otro saben que la dinámica usual es que en poco tiempo se les involucrará en prácticas clientelares o se les pedirá cosas o se les excluirá indebidamente. Esto no es por una desconfianza basada en una mala actitud, es una desconfianza basada en la experiencia, que cotidianamente les ha demostrado que eso es lo que ocurre. Esa es una primera razón. Una segunda razón es que no hay, y creo que Roberto Moreno lo planteó muy bien en su intervención, no hay aún una certeza para las personas de que denunciar esto tendrá consecuencias. La secuencia de acciones que deben ocurrir de que un beneficiario encuentra problemas, a que una persona encuentra un desvío o simplemente la operación irregular de un programa, a que eso efectivamente es investigado, sancionado, corregido y prevenido para el futuro, es aún incierto. Es decir, no existe la certeza de que eso ocurra. A pesar de la construcción de procesos institucionales, la creación de instituciones, de normas, etcétera, nuestro cambio institucional no ha logrado convertirse aún en procesos y rutinas suficientemente eficaces para darle certeza a las personas de que esto puede cambiar. Y finalmente, como ya adelantaba, y con esto termino, porque esa institucionalización de la política social en particular, con reglas, transparencia, padrones únicos, mecanismos de seguimiento, monitoreo y cierta continuidad en los procesos y rutinas organizacionales, sigue siendo un pendiente de nuestra política social del Estado mexicano. Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo Cejudo, por tu participación y por tus apuntes sobre estos temas que nos quedan pendientes por realizar.
Ahora me gustaría pasar a la segunda pregunta. Estaba dirigida para Arlene. Entonces, Arlene, cuéntanos. ¿Es importante identificar los riesgos de corrupción en procesos de gestión pública y por qué? Claro que sí. Bueno, sin duda es importante. No lo digo yo, lo dicen las mejores prácticas. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción lo establece a nivel internacional. Pero más allá de eso, tiene que ver con que el problema de la corrupción es un problema sistémico y debe abordarse desde distintas dimensiones. En México hemos estado muy enfocados en el tema punitivo, que sin duda es importante, el tema de que haya sanciones. Sin embargo, el tema de la identificación y gestión de riesgos de corrupción, tanto en el sector público como privado, tiene que ver más con evitar que se materialicen los actos de corrupción. Tiene que ver con un análisis muy minucioso, es técnico, sin embargo, es un ejercicio permanente que consiste por ejemplo, identificar cuáles son los espacios en los cuales se puede presentar la corrupción en una política o en un programa. Por ejemplo, en el caso que hoy nos convoca, es el tema de cómo se eligen los territorios, ¿no? En qué espacios o en qué momentos se puede presentar un acto de corrupción. También nos da información sobre cuáles son los puestos, es decir, quiénes son los que toman decisiones o tienen en su poder el decidir de manera discrecional o quizá abusiva determinada cuestión. Nos da información sobre las conductas específicas que se pueden presentar por hechos de corrupción y sobre todo ese análisis de riesgos nos permite identificar qué tipo de controles se requieren para minimizar el riesgo. Es un ejercicio, como les decía, permanente que se encadena en la identificación, la evaluación de la probabilidad, ¿no? ¿Qué tan probable es que se presente determinado riesgo y qué tanto impacto puede tener para la consecución de los objetivos de determinada política o programa? Y el establecimiento de controles y un monitoreo permanente. Entonces, sin duda es prioritario, ya está reconocido así en las políticas públicas anticorrupción de México, tanto en la Política Nacional Anticorrupción como en el Programa contra la Corrupción del Gobierno Federal en varias de sus prioridades. Entonces, ya hay metodologías específicas también, por ejemplo, desde la función pública ya se contaba desde 2016 con un manual administrativo de aplicación general para el control interno, pero metodologías como la que se está desarrollando como parte del cuarto plan de acción, o metodologías que también estamos desarrollando desde el PNUD, desde UNODC, pues vienen a fortalecer las herramientas para que tanto el gobierno como la sociedad puedan sumarse a este esfuerzo. Perfecto. Muchísimas gracias, Arlene, por lo que comentas, porque justo, como bien mencionas, lo que se busca con este reporte es evitar que se materialicen estos casos de corrupción, si es que se logran identificar cuáles son estos riesgos previos a que se den. Entonces, muchas gracias por todos tus comentarios. Ahora, me gustaría pasar con la tercera pregunta, que está dirigida a Roberto Moreno. Entonces, Roberto, cuéntanos, ¿qué rol debería desempeñar el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción para reducir los riesgos de corrupción en todas las áreas del gobierno? Muchas gracias, Carolina. Bueno, es una pregunta sumamente, también como dice Guillermo, ¿no? Que te puede dar todo un seminario de días, pero bueno, voy a hacer, o tratar de ser muy específico. Bueno, en principio, en enero de este año, el Comité Coordinador, como ya lo dijo Arlene, aprobó la Política Nacional Anticorrupción. Uno de los prioridades que quedó plasmada en este documento y que realmente se basó en también ir monitoreando lo que se estaba haciendo en la Alianza para el Gobierno Abierto, fue exactamente impulsar metodologías de riesgos de corrupción, principalmente en programas presupuestarios, con gran énfasis en derechos humanos y desarrollo social. En este sentido, el Comité Coordinador, ¿no? De alguna u otra forma, exhortó a la Secretaría Ejecutiva a no solamente asumir esta prioridad, sino que exactamente se recomendaran a las políticas estatales anticorrupción, se pudiera incluir en sus documentos, ¿no? Esta prioridad.
Entonces, hasta la fecha hay 7 políticas estatales anticorrupción que ya se han aprobado, que incluyen este gran desafío. Y por el otro lado, viene lo que nosotros denominamos dentro de la política ya los programas de implementación, en donde no solamente están las instituciones del gobierno federal liderados por la Secretaría de la Función Pública, sino hay que recordar que la política tiene un espectro más amplio, ¿no? Incluye a otras instancias, los propios del Comité Coordinador, como la Auditoría Superior de la Federación, como el propio Consejo de la Judicatura Federal, el propio Tribunal, el INAI, pero así también hay otras prioridades que vienen también para otros órganos autónomos. Entonces, sin duda, este documento, este informe y este impulso que le están dando desde la AGA y que nosotros ya lo podemos ver de una manera como mucho más palpable, de una manera mucho más ordenada, sin duda, la Secretaría Ejecutiva va a tener la atribución de llevar estas experiencias, de poder recomendar, ¿no? Que se puedan realizar a lo mejor ejercicios en el ámbito estatal y dentro, obviamente, del sistema nacional y que puede ser replicable. Como lo dije, es una metodología que desde mi punto de vista puede, sin duda, servir a otro tipo de programas sociales. Y agradecer también de este informe que tiene un lenguaje muy claro, que es lo que también se está buscando para poder replicar este tipo de instrumentos. Gracias. Muchísimas gracias. Roberto, justamente, como bien mencionas, lo que se busca es una replicabilidad de este instrumento y de esta metodología para que se pueda ampliar el poder evitar estos riesgos y estas materializaciones de posibles actos de corrupción. Entonces, muchas gracias por tu comentario, te lo agradezco muchísimo. Ahora voy a pasar con la pregunta, para Alfredo Elizondo. Entonces, Alfredo, cuéntanos, ¿qué acciones inmediatas propondrías para atender las barreras para reducir la corrupción en los programas sociales? Muchas gracias, Carolina. Justamente la respuesta con relación a la pregunta apunta mucho a la última parte de mi intervención. Me parece que en el caso específico de la política de desarrollo social, existe una fuerte necesidad de un mayor involucramiento ciudadano. No es, y no quiero que esto se entienda de esta manera, no es que no existe involucramiento ciudadano en la vigilancia de los recursos públicos, pero claramente pues hay una serie de intervenciones públicas, de programas, que requieren de un análisis puntual. En el caso específico del cuarto plan de acción, pues justamente estamos tratando de dar seguimiento a, en este caso, 6 programas de desarrollo social, los cuales pues en su mayoría concentran una proporción importante, casi un cuarto del gasto social federal dedicado a este tipo de programas. Pero, digamos, la estructura programática, por ejemplo, nos indica que en términos de los programas de desarrollo social, existen alrededor de unos 120 programas de desarrollo social a nivel federal, y nosotros solamente estamos vigilando o estamos haciendo el análisis de por lo menos 6. En el caso de los estados, por ejemplo, desde eso que hemos contabilizado en el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social, alrededor de unas 1.414 intervenciones públicas en los estados. Y eso sin contar, por ejemplo, todos aquellos programas que se están generando, sobre todo en los estados y en algunos municipios, como respuesta a la contingencia, y que, bueno, destacan sin duda por, digamos, el nivel de improvisación con el cual se están generando estos programas, sin objetivos claros, bajo la idea solamente de entregas de determinados subsidios o transferencias, y que, pues en este sentido también, en un panorama, no solamente como lo decía en mi última intervención, que está relacionado con el proceso electoral, sino también con una escasez de recursos que, por ejemplo, ya se traduce directamente en recortes presupuestarios en el ámbito federal, pero también las reducciones presupuestarias de los estados, pues de lo que se trata es justamente de contar con mejores programas que puedan identificar previamente cuáles pueden ser algunos de los riesgos de corrupción que pueden estar presentes desde el diseño para que en la operación pues estos no se materialicen en prácticas de corrupción, y sobre todo que puedan entregar mejores resultados, tomando en consideración también el panorama que se describía anteriormente en términos de ampliación de las brechas de pobreza. Y por otra parte, pues en este caso también me parece que hay una responsabilidad bastante fuerte por parte de las autoridades, no solamente como en el caso del
cuarto plan de acción, donde tenemos afortunadamente un canal de diálogo con, en este caso, la Secretaría de Bienestar y las demás dependencias que están encargadas de la implementación de los otros programas, sino que pues este tipo de canales la verdad es que no existen para los demás programas de desarrollo social, no solamente en el ámbito federal, sino también en el caso de los estados. Desafortunadamente, estos procesos de participación ciudadana se caracterizan fuertemente porque pues cuando se requieren activar determinados mecanismos de participación, no necesariamente estos son activables en el ámbito sobre todo local, donde pues ni siquiera hay oportunidad de poder escuchar ese tipo de recomendaciones. Creo que aquí la carga más fuerte sobre todo estará en lo local con respecto a los sistemas estatales anticorrupción y justamente la tarea que tienen en términos, una de las más importantes, de prevenir la corrupción y por otra parte también de dar seguimiento y responder con respecto a las recomendaciones que se puedan generar por parte de análisis de actores de sociedad civil o estudiantes, colectivos ciudadanos, incluso periodistas, de responder a pues determinadas recomendaciones que puedan surgir en caso de que se haga uso de la herramienta. Me parece que aquí la principal apuesta está relacionada con fortalecer los procesos de participación ciudadana en lo local. Afortunadamente, pues a partir del desarrollo de esta metodología y que próximamente ya estará disponible en el marco, en el tablero de seguimiento del compromiso del cuarto plan de acción, se podrá acceder a la misma y bueno, pues ahí más bien la invitación es justamente para que puedan conocer la herramienta en términos, por ejemplo, de tener dudas sobre su implementación, pues justamente que pudieran contactarnos a las organizaciones que estamos encargadas o que somos corresponsables del compromiso y a partir de eso, pues hacia adelante, a poder justamente comenzar ejercicios de vigilancia ciudadana para poder, en este sentido, contribuir, como decía, a minimizar estos riesgos de corrupción y sobre todo, pues que haya mejores resultados en términos de la política de desarrollo social. Muchísimas gracias, Alfredo. Teníamos prevista una segunda ronda de preguntas, pero pues por los tiempos y dado que tenemos muchas preguntas por parte del público, vamos a pasar a estas preguntas. De hecho, hicimos una selección. Les vamos a plantear 2 preguntas por panelista, esperando que nos alcance el tiempo. Voy a empezar otra vez con Guillermo. Son 2 preguntas, entonces la primera es de Susana Prado, quien pregunta si la coordinación entre las distintas dependencias de la administración pública al operar un programa social incrementa los factores de riesgo de corrupción. Y precisa que en el caso de Sembrando Vida se podrá fomentar la coordinación entre SEBIEN, CONAFOR y SENACICA, por ejemplo. Y una segunda pregunta de Néstor Genis es si suprimir los intermediarios y operar transferencias directas realmente permite reducir los riesgos de corrupción. Gracias. Adelante, Guillermo. Muchas gracias. Las 2 preguntas tienen una respuesta común y es: toda política pública supone la intervención, la interacción de varios actores. Y cada vez que agregamos un actor, una organización, un funcionario, un ámbito de gobierno, sumamos esfuerzos, pero también hacemos más compleja la operación. Y al hacer más compleja la operación, podemos aumentar los riesgos de corrupción. Entonces, la misma decisión que puede llevarnos a pensar que involucrar a otras organizaciones facilita, dado que aumenta recursos, potencia el alcance, facilita la interacción, puede ayudar a la implementación de la política, también la vuelve más difícil. En la literatura de políticas públicas llamamos esto el problema de la acción conjunta. Tener que ponerte de acuerdo, resolver fricciones, alcanzar convenios o construir objetivos comunes puede ser un obstáculo para la implementación y puede ser también una vía por la cual se complejice las formas en las que aparecen estos riesgos de corrupción. Creo que la primera pregunta sobre la coordinación en particular es muy relevante porque lo que nos alerta es sobre la inevitable necesidad que todos los programas tienen de colaborar, aliarse, montarse, encontrar sinergias, ¿no? La palabra que quieran ustedes utilizar, con otras dependencias. Eso puede servir si las reglas son claras y los mecanismos de vigilancia eficaces,
como un antídoto para la corrupción, porque se rompen las esferas y se pueden involucrar a actores distintos a las redes usuales. Pero eso ocurre sí y solo si, como ya dije, las reglas son claras y los mecanismos son exigibles y los procesos son transparentes. De lo contrario, puede ocurrir exactamente lo opuesto a lo que estamos buscando. Y respecto a los intermediarios, la respuesta tiene que ver con lo mismo. Es decir, la apuesta de reducir intermediarios se puede pensar como una forma de simplificar la operación del gobierno, pero también puede significar que se excluyan actores que puedan estar colaborando efectivamente en la implementación de la política y en la vigilancia de la política pública. Creo que Sembrando Vida es un buen ejemplo. Ya se decía, a diferencia de otros programas, aquí sí hay más actores que participan. Alfredo hacía referencia a este papel que tienen los técnicos. Porque hay que reconocerlo y creo que hay que decirlo muy claramente. No, la intermediación no es por definición mala. Evidentemente, si por intermediación pensamos en organizaciones sociales que chantajean al gobierno para recibir beneficios a cambio de apoyo clientelar, es una muy mala idea. Y efectivamente los programas sociales y en particular los dirigidos al campo estaban plagados de eso. Pero la intermediación que sirve para que las voces locales se involucren, para que los liderazgos, por ejemplo, de los núcleos ejidales o comunales tengan una voz y puedan incidir en la implementación de los programas, eso no es una mala noticia. O que los operadores, los técnicos, en este caso, puedan tener margen de maniobra siempre y cuando sean transparentes y vigilados, tampoco es una mala noticia. Entonces, los intermediarios no son el demonio en sí mismo. Pueden ser utilizados para propósitos clientelares y de corrupción, pero también pueden ser un vehículo que facilite la operación de las políticas públicas. Muchísimas gracias, Guillermo. Y sí, queda muy claro que el tema de los intermediarios, pues depende de cómo definimos, ¿no? En realidad, de qué se trata la intermediación. Aquí tengo dos preguntas para Arlene. La primera de Alberto Gutiérrez, que dice, ¿qué tipo de herramientas de políticas públicas existen para identificar riesgos de corrupción? Y la segunda, de Vicente Arriaga, que plantea que el posible uso electoral del programa también podría considerarse como un problema de corrupción y que solicita comentarios al respecto. Muchas gracias, Arlene. Adelante. Claro que sí, gracias. Bueno, ampliando con más detalle cuáles son las prioridades de la Política Nacional Anticorrupción que incluyen el tema de riesgos de corrupción, los podemos identificar en el eje 3 de la política, que tiene que ver con promover la mejora de la gestión pública y los puntos de contacto entre gobierno y sociedad. Prioridades 20, bueno, la 20 es del eje 2, pero la 21, la 22 y la 25 tienen que ver con fortalecer mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios con enfoques de riesgos de corrupción, crear observatorios de innovación para la gestión de riesgos de corrupción y también enfocados a combatir la arbitrariedad a través del uso de metodologías de datos que permitan pues, la gestión de riesgos de corrupción y la mejora de la auditoría. Sobre la segunda pregunta, justamente el estudio de Ethos es una de las preguntas que se plantea si este tipo de programas pueden ser susceptibles al uso electoral o manipulación política. Y dada la evidencia, lo que vemos es que hay focos rojos, por ejemplo, en el tema que tiene que ver con cómo se registran quiénes son los beneficiarios de los programas. Si bien la información es pública, lo que identificamos es que se registra a los productores, bueno, y a los beneficiarios como a partir de su información, su acta de nacimiento, pero no necesariamente el lugar, ¿no?, de residencia. Eso dificulta mucho cruzar datos para identificar en dónde están los beneficiarios, cuáles son los municipios y si eso podría ser capitalizado con intereses electorales, ¿no? Entonces, sí hay focos rojos,
sí son riesgos que se pueden presentar y sobre todo si recuperamos lo que ahorita nos comentaban sobre las inercias, ¿no? El tema del clientelismo es un tema que viene de muchos años atrás. Entonces son inercias, son expectativas de los actores y sin duda son riesgos que se pueden presentar en este tipo de programas. Muchísimas gracias, Arlene. Muy claras las respuestas. Para Roberto, igual tengo dos preguntas. Primera es, a partir de los resultados del informe, la pregunta es de Fernando Manso, a partir de los resultados del informe, ¿podrían comentarnos cómo se observa la capacidad que tiene el Estado de aprender, desarrollar y fortalecer sus instituciones, no solo en una sola administración, sino entre una administración y otra? Esa es la primera pregunta. Suerte con eso. Y la segunda es, dados los hallazgos del estudio, el CESNA, en el que participas, hará recomendaciones directas al programa para reducir riesgos de corrupción. Es una pregunta de José Luis Palma. Adelante, Roberto. Muchas gracias. Yo creo que la primera pregunta, yo creo que sin duda siempre ha sido en el transcurso de los sexenios o la propia implementación de los propios programas sociales, ¿no? Hay que reconocer que a veces como servidores públicos, cuando inicia una administración, siempre queremos descubrir el hilo negro, o sea, siempre queremos de alguna u otra manera brillar o tratar de volver a rehacer, ¿no? Lo que a veces puede ser que tenga como buenas bases. Yo por eso decía, ¿no? Creo que vale mucho la pena rescatar de este informe todos los retos que se tienen para realizar o para definir un nuevo programa, tanto presupuestario, ya puede ser en cualquiera de los sectores, ¿no? Y otra cuestión que siempre se nos olvida, también como servidores públicos, y realmente también lo vemos, ¿no? También en muchas administraciones públicas, principalmente en Latinoamérica, la falta del pilar de planeación, ¿no? O sea, siempre el pilar de planeación nosotros siempre nos queremos presupuestar antes de planear, ¿no? Entonces, lo que tenemos que yo creo que hacer para un futuro y como yo decía, ¿no? La pandemia nos está dejando grandes lecciones, ¿no? Vienen grandes retos económicos y sociales, obviamente y desafortunadamente mucha gente, ¿no? Va a pasar a una línea de pobreza, no solamente en México, Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y más bien tenemos que recuperar estos informes, volvernos como servidores públicos más sensibles, no solamente que este tipo de informes queden en las áreas técnicas de evaluación y presupuestación, sino también en otras áreas, ¿no? Las que llevan los procesos de contrataciones, los propios técnicos que se tienen que implementar y obviamente volver al origen de la gestión para resultados, o sea, planeemos, creemos nuevos programas que no tengan estas duplicidades, démonos el tiempo para analizar si el programa que nosotros vamos a impulsar ya puede mejorarse o ya existen otros programas al respecto que puedan como fortalecernos. Con respecto de la segunda pregunta, sin duda yo creo que es algo que está haciendo la Secretaría Ejecutiva en este momento. Como ya decía, se aprobó la Política Nacional Anticorrupción, viene una prioridad que es obviamente impulsar metodologías en materia de gestión de riesgos. Y entonces uno de los objetivos que vamos a ir de la mano junto con el Comité de Participación Ciudadana, hay que recordar que la Secretaría Ejecutiva tiene una instancia técnica que está compuesta por el secretario técnico más los miembros del Comité de Participación Ciudadana, excluyendo obviamente el presidente, y que desde ahí se pueden analizar este tipo de estudios y llevarlos en dos vías. En una, al Comité Coordinador, como una forma para analizar de que se tienen como estas buenas prácticas, y por el otro lado ya en el modo de la Secretaría Ejecutiva para impulsarlo a través del sistema en el desarrollo de las políticas estatales anticorrupción. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Ahora voy a pasar con Alfredo. Hay muchísimas preguntas, por eso no voy a mencionar nombres, pero personas que nos preguntan cómo se va a dar seguimiento a este reporte y a estas recomendaciones, principalmente con la Secretaría de Bienestar. Entonces,
quieren que mencionemos sobre el proceso. Y como Alfredo es parte del compromiso 1 de la AGA, por eso le voy a dejar esta pregunta. También una pregunta de Jorge León. ¿La metodología implementada podrá estandarizarse a fin de ser aplicada en otros programas sociales y otros niveles de gobierno, sean estatal o municipales? Y finalmente me voy a atrever con una tercera pregunta que me parece muy interesante. ¿Por qué no se impulsa desde la sociedad civil en los compromisos de la AGA un nuevo modelo de reglas de operación que regule datos abiertos, participación ciudadana, denuncia, que se ha apoyado con herramientas virtuales? Es de Luis Ernesto Gutiérrez. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, Laure. Pues primero, con respecto a la primera pregunta, justamente una de las características de los compromisos de gobierno abierto es que pues están vinculados a poder generar alternativas de solución a problemas públicos, y en ese sentido lo que se pretende es que justamente las autoridades pues puedan participar en la implementación de acciones para resolver esos problemas públicos. En el caso particular del compromiso relacionado con los programas de desarrollo social y la identificación de áreas de riesgo de corrupción, justamente el paso que ya se comenzó en el caso específico de Sembrando Vida y que se dará también con otros programas que, como mencionaba, también se van a analizar, es poder presentar un análisis con respecto a las áreas de riesgo de corrupción que se identificaron. Y en este sentido, la Secretaría de Bienestar tendrá que dar respuesta a cada una de las recomendaciones emitidas. Esto es algo muy importante que me parece que no se mencionó por parte de los colegas de ETOS, pero las recomendaciones se organizaron, digamos, de forma tal que hay algunas de ellas que pueden atenderse, digamos, en el muy corto plazo. Por ejemplo, el tema de poder tener mecanismos para poder conocer de manera más precisa cuál es el comportamiento que tienen los técnicos y poder tener, digamos, estos esquemas de supervisión cruzada. Y otras cosas que son más de mediano plazo, que, por ejemplo, tiene que ver con la generación de sistemas para contar con información mucho más precisa y poder sistematizar mucha de la información que no se está sistematizando y que proviene directamente de la operación en campo. Digamos, esto es un primer paso y en ese sentido la Secretaría de Bienestar tendrá que responder a cada una de las recomendaciones, sobre todo con respecto a qué tipo de acciones se estarían implementando para atenderlas. En un segundo momento está previsto dentro del marco del compromiso que existan ejercicios de revisión territorial y que justamente, por ejemplo, ahí requerimos mucho el apoyo de organizaciones en lo local que puedan o que estén dispuestas a colaborar en términos de poder hacer algunos procesos de verificación, por ejemplo, en el caso de de poder verificar que se cumplen con los criterios de selección de beneficiarios en los territorios y también, por ejemplo, poder verificar de forma precisa el tema de la existencia o no de beneficiarios en determinados territorios y la provisión de apoyos también, ¿no? Que es algo muy importante y que ya estaríamos, digamos, tratando de cerrar el círculo entre las áreas de riesgo que identificamos con también, digamos, posibles prácticas que puedan ubicarse en los territorios donde se implementa el programa Sembrando Vida y también los otros programas que forman parte del compromiso del cuarto plan de acción. La segunda, que tiene que ver con la replicabilidad de la metodología, me parece que sin duda es algo muy posible. Sin duda, este primer paso que dimos en términos metodológicos es un piloto. Lo que estamos haciendo más bien es probar esta metodología con los programas de desarrollo social a nivel federal. También la intención es que pueda, en este caso, poder continuarse con la replicabilidad de la herramienta y, digamos, tendrá que tener ciertas adaptaciones porque, como decía, en el caso de los contextos locales, sobre todo las principales carencias que tienen los programas de desarrollo social a nivel local tienen que ver con la falta de institucionalidad de los programas, por ejemplo, que no se conozca cuál es el presupuesto que se les apruebe, que no se conoce cuál es el presupuesto que se gastan a lo largo del año, que no cuentan con reglas de operación, padrones de beneficiarios, indicadores para su seguimiento, de evaluaciones ya ni hablamos porque eso es prácticamente inexistente, ¿no? Y en ese sentido, pues más bien habrá que hacer algunas adaptaciones, pero sin duda las oportunidades de replicabilidad son muy altas. Y la tercera, que tiene que ver con el tema de poder impulsar desde la sociedad civil digamos, un nuevo modelo de reglas de operación que esté vinculado justamente con los hallazgos generados a partir del análisis de riesgo, me parece muy posible. Quizá eso será más pertinente, me parece, hacia el quinto plan de acción, porque justamente lo que estamos haciendo ahora es sobre todo iniciar un primer ciclo de identificación de riesgos de corrupción en los programas y lo que requerimos es poder probar la metodología
poder identificar riesgos comunes tanto en programas federales y eventualmente en los programas locales, y a partir de esos aprendizajes, pues poder proponer un modelo que me atrevería a decir que no necesariamente tendría que estar vinculado únicamente con el caso de la plataforma de gobierno abierto, sino sobre todo, por ejemplo, poder establecerlo a nivel de regulaciones como la Ley General de Desarrollo Social, donde para empezar, una de las principales carencias que tiene es que ni siquiera tiene una definición de qué es un programa de desarrollo social, y que a partir de esa ambigüedad, de la no existencia de una definición clara, pues hay una multiplicidad de intervenciones públicas que se les denomina programas de desarrollo social cuando en realidad no lo son, ¿no? Entonces, me parece que a partir de este tipo de ejercicios podemos avanzar justamente en cómo institucionalizar no solamente lo que tiene que ver con la metodología, sino sobre todo con prácticas, herramientas, procedimientos que puedan ser de utilidad hacia el futuro. Perfecto. Muchísimas gracias, Alfredo, y muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por participar en este evento. Los invito, por favor, a nuestros panelistas a que prendan sus cámaras para poder realizar el cierre. Entonces, reitero, gracias por sus comentarios, gracias por su participación y gracias por sus opiniones. Gracias a nuestra audiencia por habernos escuchado y por habernos acompañado. Les recordamos que el link para este reporte está dentro de los comentarios del chat de Zoom, o si no, ya se encuentra disponible en la página de Ethos. Finalmente, los invitamos a que sigan asistiendo a todos nuestros webinars y cuya información pueden acceder en nuestras redes sociales, y les deseamos un excelente martes. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Muchísimas gracias.